Bueno, contamos en la mañana de hoy aquí en Informativo Sarandí con la presencia del psicólogo forense Gustavo Álvarez. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompañes. Es magíster en psicología forense, psicoterapeuta, perito judicial de la Suprema Corte de Justicia. Fue coordinador técnico en el COMCAR, integró el Instituto Nacional de Criminología, es profesor de la Dirección Nacional de Enseñanza Policial y de la Universidad de Montevideo, y también es diplomado en Psicología del Testimonio y diplomado en Violencia basada en género y generacional. ¿Por qué tanto hincapié en la trayectoria de nuestro invitado? Porque vamos a hablar de un tema especialmente complejo, sensible, doloroso, y del cual estamos hablando muy seguido en la sociedad uruguaya. Estamos hablando de padres o madres que por diferentes motivos se suicidan y arrastran a uno de sus hijos. Estamos todos conmovidos por lo ocurrido con este padre que mató a sus dos pequeños hijos. La violencia de género. Gustavo, ¿hay más violencia que antes cuando nos referimos a estos escenarios? Sí, sin lugar a dudas. Hay más violencia en Sin lugar a dudas, o sea. Sí, no, sin lugar a dudas. Antes que desarrolles, ¿no es que se denuncia más que antes, por eso estamos viendo más cosas? A ver, en cuanto a la violencia ejercida sobre la mujer, sí, se denuncia más. Pero también hay una escalada de violencia, una espiral ascendente de violencia en el contexto social, institucional, en la cotidianeidad de cualquiera de nosotros, que es palpable, ¿no? Y eso va repercutiendo e impactando, no en todos igual, porque el aparato psíquico y la historia de vida de cada uno de nosotros nos lleva a tener determinadas fortalezas y determinadas debilidades. Pero está impactando, sí, es preocupante, es preocupante. En los niños, ¿no? Bueno, acoso escolar, que uno lo toma erróneamente como una cuestión secundaria, pero tiene un perjuicio a mediano y largo plazo altamente significativo. ¿Hay una cuestión de salud mental básicamente atrás de todo esto? Cuando uno habla de salud mental, a veces la frontera es un poco difusa, ¿no? Porque en un contexto específico podemos emitir conductas que son de corte patológica, por llamarlo de alguna manera. Pero acá lo que tenemos, sí, ya enfocado más desde la salud mental, unos elementos ansiosos y depresivos muy marcados en la sociedad. De hecho, estamos muy bien posicionados, iba a decir, no es pertinente. Estamos en el tercer lugar a nivel mundial de suicidios, ¿no? Donde se suicidan, de cada 10 suicidios, 7 son de hombres, 3 son de mujeres. Es complejo, es complejo. Estábamos hablando de esta convocatoria es a partir del episodio de Morosini y el asesinato de sus dos hijos y el suicidio, y todo el mundo habló de la violencia vicaria. Uh-huh. Yo me puse a leer y me enteré que no existe como tal ese término, y usted lo acaba de decir. Nos gustaría que nos explicara. Exacto. La violencia vicaria en tanto constructo psicojurídico, académicamente, científicamente, no existe. No existe. Más allá de cómo nombremos la motivación, de este caso en particular, como que es un momento muy sensible, trataré de señalarlo o hacer referencia lo menos posible, pero en general no existe. ¿Por qué no existe? ¿O por qué no ha tenido aceptación a nivel académico? Porque le endilga a determinado género determinada conducta delictiva. O sea, en su propia definición dice que es el hombre, no genéricamente, sino el sexo masculino, que utiliza a los hijos para amenazar, denigrar a la mujer. Quien sabe muy poquito, inclusive, de lo que es la conducta humana y la complejidad de la conducta humana, todos sabemos que no hay ningún delito que pueda ser vinculado directamente a un solo de los géneros. Cierto es que hay determinadas predominancias. Sí. Son más los hombres que las mujeres a la hora de este tipo de agresiones. El hombre tiene facilitada estructuralmente como sociedad la violencia física. La mujer la violencia psicológica. No, quiero ser muy cauto con esto porque estamos en un momento muy sensible. Pero si uno mira el hombre, la expresión de la violencia física es como, entre comillas, aceptada. Y hasta a veces exigida por una sociedad machista. O sea, me arreglo a los piñazos. Y sí, usted va caminando con su pareja y alguien la mira y usted va a reaccionar físicamente. No estoy diciendo que esté bien, pero va a reaccionar porque el mandato es ese. Exacto. En cambio, en la mujer está mucho más aceptado, de vuelta, entre comillas, la violencia psicológica. El grito, con los hijos, y en el hombre es la violencia física, inclusive con los hijos. Uh-huh. Y entonces,
Estábamos con la vicaria. Con la vicaria. La contracara, que yo creo que es bueno señalar esto, la contracara con las mismas deficiencias de la violencia vicaria es lo que se llamó por 1985-87 el síndrome de alienación parental, de Richard Gardner, un psiquiatra americano. Él señalaba, de vuelta con el mismo déficit desde el punto de vista científico, que la mujer, específicamente la mujer, alienaba al niño en contra del padre. ¿Bien? Entonces, las dos incluso señalan puntos de contacto muy significativos. El corte del vínculo con el otro padre, amenazas, etcétera, etcétera. Que cualquiera de las dos, de comprobarse, son maltrato infantil. En eso tenemos que estar de acuerdo. Pero justamente lo que le decía, el síndrome de alienación parental y la violencia vicaria son dos caras de la misma moneda. Gardner adjudicaba a la mujer determinadas conductas específicas de la mujer. O sea, si un hombre hacía eso, no era. Y yo le puedo asegurar que existe, no el síndrome, la alienación parental, y yo he tenido más casos de alienación parental de padres a madres que de madres a padres. Es la casuística mía, obviamente no es una cuestión científica, ¿no? Sí, ahí nuevamente los niños en el centro, ¿no? Sí. En el centro de esta violencia, no tal vez el punto más importante, que es cuidarlos a ellos dentro de disputas entre adultos. Sí. Y es terrible cómo quedan, o sea, las situaciones que vemos, porque al fin de cuentas son ellos que no definen, no deciden, y tampoco el Estado, la estructura, porque yo, la verdad, eso de todos como sociedad, sí, hay un nivel de todos como sociedad, pero también el nivel supra debe ser el Estado, que debe asegurar determinadas cosas, ¿no? Después podemos ir a hablar de la sociedad, pero me parece que en ese punto estamos teniendo muchas deficiencias. Yo comparto con usted. A ver, todo lo que pasa en una sociedad tenemos cierta cuota, parte de responsabilidad cada uno de nosotros. Ahora la adjudicación genérica a la sociedad, yo creo que no. Hay organismos del Estado, técnicos, operadores, movimientos sociales que tienen responsabilidad más directamente que otro cualquiera, que un ciudadano cualquiera, ¿no? Por entender, por su expertise, por su presupuesto, por lo que se le encomendó. Sí, sin lugar a dudas. El expertise es algo que es un tema bastante sí, todos lo ponen últimamente acá en el sobre la... Sí. Sí, es bastante incómodo, ¿no? Porque los dictámenes... a ver, la psicología forense es una especialidad dentro de la psicología, como puede ser la deportiva, la oncológica, la médica, la psicología médica, el psicoanálisis, y acá la formación que tienen los colegas en general es de psicoanálisis aplicado al foro judicial. Y el psicoanálisis no es una ciencia, si queremos llamarla de alguna manera, hermenéutica, que es netamente interpretativa e inferencial. Usted dibuja, yo interpreto un dibujo, bueno, o juega. Eso en muy pocas partes del mundo se da. Las pruebas, los test para hacer un dictamen pericial, pruebas gráficas proyectivas, el dibujo de la figura humana, la persona bajo la lluvia, que es lo que se aplica acá, en muy pocas partes del mundo y de Latinoamérica inclusive se aplican. ¿Es alto el porcentaje de padres y madres violentos con sus hijos que fueron violentados cuando niños, y por lo tanto estamos generando una generación, valga la redundancia, de futuros padres violentos? Sí, usted sabe que sí. A ver, psicología forense no es matemática, ¿no? Hay que aclarar esto. Pero sí hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo y factores de protección. La violencia en la infancia es un factor de riesgo para repetir, replicar, haber aprendido por modelaje una conducta violenta y un vínculo violento, una dinámica violenta. Entonces, porque a veces creemos que lo que aprenden los niños es a caminar, a comer, a hablar. Los niños aprenden también a decodificar el mundo, a decodificarse a ellos mismos y las relaciones de él con el mundo. Eso también lo aprenden por diferentes sistemas que están comprobados también científicamente, como puede ser el modelaje, por el modelo altamente significativo que tiene. Si yo veo a papá que soluciona las conflictivas de una manera violenta y se vincula con una mujer de una manera violenta, no es lineal, pero voy a tener un factor de riesgo para poder replicar ese tipo de conducta, ese repertorio conductual, ¿no? Sí, lo veíamos, por ejemplo, en algunas frases como
Y también me imagino la complejidad que se enfrentan en este caso también de, bueno, hay una violencia hacia la mujer, pero es un buen padre. ¿Se puede ser violento solamente hacia un miembro de la familia o hacia un aspecto en la vida? Mire, es una pregunta de difícil respuesta. Primero tenemos que definir violento. A ver, todos somos violentos. Todos hemos emitido conductas violentas. Lo que pasa es que uno tiene que discriminar, que se puede, lo que es violencia de rasgo y violencia de Estado. La violencia de rasgo es cuando usted tiene en su repertorio conductual habitual la violencia, ¿tá? Que puede tener periodos de agudo, o sea, emite conductas violentas, remite, pero sigue siendo estructuralmente violento. Después tenemos la violencia de Estado, que todos hemos tenido, alguna situación que resolvimos en una forma... Explotaste. Ahí está. O grité, o insultó, tuve violencia física, insultó, etcétera. Y hay etcétera. quien llega a pegar. Sí, claro. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que también es algo que a mí me preocupa. Si empezamos a catalogar de violentos estructuralmente a todo aquel que haya emitido una conducta violenta, vamos a estar en problemas. Sí, pero usted dice una cosa que tenía que ver con no hacer una traslación, por lo menos así lo entendí, entre el impacto que la sociedad puede tener sobre el individuo, ¿no? Digamos, una sociedad violenta no necesariamente tiene individuos violentos, sino que hay, bueno, un estado de situación que a veces se manifiesta como tal. Pero en el estado supra, que es la representación de esa sociedad a través de una institución, que es el Estado, ¿cómo nosotros podemos pretender tener individuos condescendientes y cuidadosos con nuestros hijos si con los impuestos que pagamos financiamos una institución que es el padre estatal, que van los niños cuando lo quitan a los padres, que los destratan, que se fugan, que pasan frío, que es una inmundicia? Si el Estado como tal da esa sensación hacia abajo, ¿no es una sensación de impunidad y de cultura social? Uh-huh. Yo comparto con usted. A ver, la violencia, si bien mencionábamos la cotidianeidad de la violencia, pero la violencia también es institucional, ¿no? Y marca más de arriba para abajo que de abajo para arriba. Y lo que usted señala, sí, yo, como mencionaba usted, Aldo, yo trabajé 20 años adentro de las cárceles. Las historias de vida, no de todos, las historias de vida de muchos reclusos estaban plagadas de haber padecido una violencia institucional tremenda. Recuerdo uno en particular que había cometido delitos muy, muy pesados, varios homicidios, necrofilia, abuso sexual y todo. Esto no es justificando el delito, obviamente, ¿no? No, claro. Es obvio. Pero estamos en un momento social que uno tiene que aclarar varias cosas. Y cuando yo me puse a ver la carpeta investigativa fiscal de ese hombre, desde los 6 años estaba en instituciones del Estado bajo torturas. Estoy hablando de mucho tiempo atrás, pero bajo torturas. Torturas como a las 3 de la mañana en invierno en el campo, sacarlo y meterlo dentro de un tanque de agua fría, ¿no? Y dejarlo toda la noche ahí. De vuelta a lo mismo, no es justificar, pero uno empieza a comprender, y lo bueno de esto es si comprendemos y vemos cuáles son los factores de riesgo y los modificamos. Porque si vamos a buscar culpables, y sí, en este caso la policía, el primero, la justicia, el que tiene la primera piedra. Claro. Gustavo, ¿se da el fenómeno de la imitación en estos casos extremos? No linealmente. ¿Pero puede inspirar a otras personas a hacer lo mismo? Cuando una persona determinada acaba con la vida de sus hijos y se justifica, se victimiza ante la opinión pública, o mire, aparece en su entorno que mirá lo que me hicieron y tomé esta decisión, no podía más. ¿Sabe lo que pasa? Que el dar muerte a los hijos, suicidarse y dar muerte a los hijos es una conducta delictiva que es pesada, ¿no? No cualquiera y no en cualquier situación alguien comete esa conducta. Hay otras conductas que son imitables, sí, son imitables, pero son de menor ruido, por llamarlo de alguna manera. Tuvimos dos casos siguiendo a ese que no llegaron a esas circunstancias, pero tuvieron características similares. Sí. O sea, hay una facilitación, porque como decía anteriormente, la conducta del ser humano es a predominio imitativa o por modelo, ¿no? Y los modelos no siempre son exactamente la figura paterna y materna o la función paterna y materna, porque a veces hay padre y madre pero no existe la función.
sino también desplazamiento de esa figura, que puede ser lo que decía Pereira, Gabriel, el Estado, una institución, una ONG, pero hay facilitación, pero hay conductas y conductas, ¿no? Sí, por eso yo iba al punto de, más allá de lo estructural y demás, creo que cuando se judicializa, o por lo menos en este caso, o con el desenlace que tuvo, no hablábamos de un hecho puntual que alguien explota o una violencia puntual, sino algo más estructural. A eso me refería cuando llegamos a puntos donde se judicializa, donde hay violencia de género, donde en la casa se vive violencia, cuando los hijos son golpeados, porque hablamos, ahora usted hablaba de un tanque, pero el Pereira Rosell tiene historias terribles para contar de cómo recibe a los niños en el hospital, ¿no? Sí. Entonces, más allá de la salvedad que usted hizo, que me parece correcta, tiene que haber características de violencia estructural que también, como decía, merezcan una expertise para, de alguna manera, tener un paraguas, más allá de que haya casos que sea una estructura dura, que sea difícil impedir, pero debería haber, de alguna manera, generar un paraguas para poder evitar situaciones, ¿o no? Sí, yo lo voy a abordar la respuesta a su pregunta desde un sesgo técnico, ¿no? Obviamente. Sí. Yo creo que la buena formación, el abordaje técnico, científico, no consejo confirmatorio previo, con buenas herramientas, minimiza esto, ¿no? Y en tiempo y forma, las dos cosas. Porque acá hacemos mucho hincapié en el tiempo. Bueno, no, porque tenemos mucho, que es real. Estamos sobrepasados de trabajo, es real, operadores jurídicos, técnicos, totalmente sobrepasados. Pero también en la forma. ¿Qué formación tengo yo? ¿Qué orientación tiene el instituto a donde yo pertenezco? Realmente, porque a ver, y esto puede sonar un poco antipático, todas las variables que se mencionan son reales. Sobrecarga de trabajo, pocos técnicos, poca formación, los institutos no brindan formación de peso académico, pero hay un punto en el cual hace borde con la ética de cada uno de nosotros. Totalmente. ¿No? Y trabajar en instituciones es muy complejo, porque yo sentado acá, tranquilamente puedo decir, no, yo esto no lo hago y si me echan, me echan. Hay que estar en el lugar, ¿no? Lo hablábamos eso, sí. Sí. Claro, pero llega un momento en el cual uno tiene que saber que en psicología forense errores podemos cometer todos, pero mala praxis estamos impactando en los derechos humanos de los justiciables en general. ¿Ah? Del indagado, de la presunta víctima, de los testigos, porque un niño que después, como ha pasado en Argentina ahora, después de haber denunciado en forma errónea o falsa, no sé, en ese momento, a un padre, y ahora con la edad que tiene, empieza a tener y darse cuenta y empieza a tener una repercusión muy importante en cuanto a poder empezar a calibrar y resignificar qué fue lo que hizo. Entonces, no es gratis, las deudas emocionales no son gratis, a la corta o a la larga pasan factura. Psicólogo forense Gustavo Álvarez, muchas gracias por haber estado aquí en Informativo. Muchas gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Muchas gracias.